Buenas tardes, es un placer estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Eli Noé, vengo de parte de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán, cerca de ti, y hoy tengo el gusto de presentarles al arqueólogo Fernando Miranda Flores. Es un placer, arqueólogo, y el día de hoy buscamos un tema muy interesante y muy importante, del cual hace falta muchísima visión y proyección aquí en la zona de Yanga y de Palmiras, que se llama Cuauhtémoc, el cual el arqueólogo nos va a presentar toda la investigación que se ha hecho y todo el esfuerzo que se tiene aquí en Yanga, por el cual es importante hacer que esta cultura siga en pie. Así que es un placer, arqueólogo. Buenas tardes, un saludo desde el Museo Regional de Palmillas, en Yanga, Veracruz. Damos hoy la bienvenida a la Fundación Gloria Cortés Guzmán, cerca de ti, quien apoya la labor del INA en difundir estos temas tan importantes para la conservación del patrimonio cultural de México. Cuauhtémoc es un sitio, yo diría, de los más relevantes que tenemos en Veracruz, por varios motivos. Hay una larga historia detrás de este lugar y representa algo poco conocido por muchos mexicanos, que es el ser uno de los mejores ejemplos de lo que fueron los templos prehispánicos de la cultura náhuatl en Mesoamérica. Y también porque su pirámide, que destaca en Veracruz y en México, sirvió de inspiración en obras tan importantes como el pedestal de la Estatua de la Libertad en Nueva York. De ese tamaño es la importancia de este templo. Cuauhtémoc fue parte de una guarnición militar de los mexicas en el centro de Veracruz. Tenemos aquí una lámina del Códice Mendocino, elaborado por 1535, que habla de lugares de importancia militar para los mexicas. Tenemos aquí Cuauhtémoc con su glifo, un conejo con un árbol en la espalda, y nos indica que era una fortaleza relevante para este imperio. Para comprender la importancia del lugar, vamos a ver primero la situación geográfica. Vamos a hablar de lo que fue un asentamiento del periodo posclásico tardío, que es el momento en que llegan los conquistadores españoles a las costas veracruzanas. Este lugar funcionó como cabecera tributaria y guarnición militar mexica en la región central de Veracruz. En este sitio se ha registrado una fuerte presencia material de la cultura náhuatl y se conservan restos arquitectónicos de gran importancia que son presencia que son reflejo de la importancia de pobladores que vinieron de la Cuenca de México como parte de la estrategia de control económico, político y militar del Imperio Culhua Mexica. Cuauhtémoc se ubica en la planicie costera entre las ciudades de Córdoba y el puerto de Veracruz, en este punto que estoy señalando. Como vemos, es un punto intermedio entre el volcán y el mar. Es parte del territorio que le tocaba controlar a Cuauhtémoc. La siguiente. Para darnos una idea de la complejidad del paisaje, tenemos aquí el Pico de Orizaba con sus 5.760 metros. Vemos que es un territorio muy quebrado y Cuauhtémoc estaría en este punto donde inicia la planicie costera. A Cuauhtémoc le tocaba resguardar desde el volcán hasta
el inicio de la planicie costera. Aquí se desarrolló una ruta de comunicación ancestral que tiene por lo menos 3.000 años de antigüedad. Estamos hallando indicios de que empezó mucho antes, pero es importante señalar que pasaban ya los olmecas por aquí hace 3.000 años. Bien, es un territorio caracterizado por la diversidad. Tenemos bosques, tenemos vegetación tropical y bueno, pues ya donde se ubica Cuautosco predomina el clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. Y hoy en la actualidad tiene vegetación predominante de selva baja caducifolia. Vemos aquí que Cuautosco se ubica en la cuenca del río Jamapa, un lugar con muchos ríos y arroyos, que en esta zona donde se ubica Cuautosco, los ríos y arroyos cortaron barrancas que hacen muy difícil la comunicación de norte a sur. Entonces, las vías de comunicación predominantes eran de oriente a poniente en esta zona, y Cuautosco se ubicaba en una de las principales rutas de comunicación. Bien, los pobladores aprovecharon bien la topografía y condiciones del lugar. Es un terreno formado por derrames volcánicos de cuando se forma el pico de Orizaba y de las erupciones que tuvo a través del tiempo. Es un material que se endurece, pero que es fácilmente erosionable por las corrientes de agua. Y eso formó enormes barrancas, como vamos a ver a continuación, que forma cantiles de hasta 100 metros de altura, como estamos viendo en esta fotografía. Vemos aquí la ubicación del sitio rodeado por el río Atoyac, Cotaxtla, y por arroyos que delimitan una meseta. Bien, vamos ahora a los antecedentes históricos. El pionero de la antropología veracruzana, don Gonzalo Aguirre Beltrán, en su primera obra dedicada al señor de Cuautosco, dice que las fuentes históricas indican que fue una población de gran relevancia, fundada hacia 1327 y conquistada por Moctezuma I en 1457. Aquí hay que hacer un paréntesis importante. Este territorio es muy fértil, permitió el desarrollo de grandes civilizaciones, pero hace aproximadamente de 1000 a 900 años antes del presente, se dio un proceso de sequía que provoca un cambio drástico a nivel mundial. Se forman entonces zonas desérticas y mucha gente que vivía en esas zonas desérticas de lo que ahora es el territorio mexicano migró para evitar morir de hambre. Eso vino a causar cambios violentos en muchas regiones, entre ellas la zona central de Veracruz, donde aparecen grupos nahuas aproximadamente desde el año 1100. Estos grupos van desplazando a la población que estaba asentada en el lugar y se quedan en el territorio. Ese es el origen de este asentamiento de Cuautosco. Ellos llegan a un territorio pues prácticamente despoblado y se van a un peñón donde pueden defender el territorio que están tomando para subsistir. Okay. Así. Menciona sobre Cuautosco Gonzalo Aguirre Beltrán que había dos centros relativamente poblados que eran Cuautosco y Tototlan. Se dice que el primero ocupaba una superficie calculada por las ruinas existentes de 8 kilómetros cuadrados. Esto es un asentamiento muy, muy grande.
y que se ha pensado que pudo haber tenido entre 40,000 y 50,000 habitantes. Se sabe que sus habitantes eran hablantes de náhuatl y que la población del lugar permaneció fiel a Moctezuma durante la conquista española hacia 1521. Que los de la provincia de Cuautosco y otras del sur se rebelaron contra los españoles y mataron a todos los que había en la región antes de que cayera Tenochtitlan, y que Gonzalo de Sandoval fue enviado por Cortés a pacificarlos, y él es quien pone bajo control español este territorio. Bien, poco tiempo después de la conquista española, la cabecera de la población fue reubicada a cerca de 2 kilómetros hacia el poniente, sobre la margen sur del río, en un lugar de acceso más fácil, conocido actualmente como Santiago Huatusco. Vemos aquí el pueblo colonial de Santiago Huatusco, el paisaje. Aquí está la capilla de Santiago Huatusco y vemos aquí arriba el lugar donde se ubica el templo de Cuautosco. Bien, Santiago Huatusco fue desde la primera mitad del siglo XVI sede de un corregimiento. Un corregimiento es la forma de gobierno que aplicaron los españoles para controlar a la población indígena. Este corregimiento abarcaba una gran parte del territorio de la antigua provincia tributaria prehispánica de Cuautosco. A partir de 1581 se sabe que la sede del corregimiento cambió a San Antonio Huatusco y en el siglo XVII a San Juan Coscomatepec y luego a la villa de Córdoba. Debido a ello, la población sufrió el estancamiento político y económico. Vemos el territorio de ese corregimiento. Es importante mencionar aquí que cuando se cambia la sede del gobierno colonial, se llevan no solo el gobierno, se llevan el nombre. El nombre porque tiene peso político. San Antonio Huatusco no se llamaba así, se llamaba San Antonio Otlaquiquistla. Y a partir de que se llama el gobierno le agregan el nombre de Huatusco. La zona arqueológica a la que me voy a referir ahora es conocida por lo menos desde la segunda década del siglo XVII, ya que en el lugar encontramos un grafiti o una piedra rayoneada sobre un muro de templos principal que data del año 1619. Es decir, el lugar fue ocupado por los españoles en el siglo XVI, pero no se borra de la memoria, sigue siendo visitado a través del tiempo. Además, se sabe que los nativos de la región conservaron por tradición oral la memoria del antiguo asentamiento donde acostumbraban ir a hacer ofrendas. El sitio es visitado a mediados del siglo XVIII por el sacerdote jesuita Agustín Pablo de Castro, originario de la villa de Córdoba, quien seguramente le transmite la información a Francisco Javier Clavijero, fraile jesuita que se ocupa desde el siglo XVIII de escribir la primera historia antigua de México. Clavijero describe a Cuautosco de la siguiente manera: para defensa de los lugares usaban de varias especies de fortificaciones como murallas y baluartes con sus parapetos, estacadas, fosos y trincheras. Todo esto ve Agustín Pablo y se lo comunica a Francisco Javier Clavijero. Y continúa, dice: cerca de 25 millas de Córdoba hacia el norte está también la antigua fortaleza de Cuautosco, circundada de una muralla de piedra durísima, en la cual no se puede entrar sino subiendo por muchas gradas muy altas y estrechas, pues se cierran por lo común las entradas de sus fortalezas. De este antiguo edificio cubierto ya de matorrales por el descuido, aquellos pueblos sacó
Pocos años hace un caballero cordobés algunas estatuas de piedra bien labradas para adornar con ellas su casa. Es decir, no solo visitaban los españoles de la zona el lugar y hacían grafitis, sino que estuvieron saqueando el sitio, llevando los restos de los monumentos que había dentro del templo. En 1805, el lugar es visitado por el capitán de la corona española, Guillermo Dupé, quien efectuó la descripción del lugar y registra en una litografía el imponente Teocalli. Este señor describe de la siguiente manera su viaje a Cautosco. Dice, el verdadero pueblo antiguo de Huapusco, ya aquí se cambió el nombre, se halla a media legua del Nuevo, río abajo. En ese se encuentran unas ruinas crecidas de cal y canto, en la falda de un cerro alto y frondoso que llaman el Pueblo Viejo. Y en la cima más alta y dominante existe el edificio que vulgarmente llaman el castillo, el que fuimos a inspeccionar el día siguiente de nuestra llegada. No es dable llegar a él sin un rodeo de 2 leguas, que es a fuerza hacerlo a pie. Estas 2 leguas equivaldrían a 8 kilómetros. Significa que para poder entrar al sitio había que dar un largo rodeo. Esto nos habla de lo difícil que era el acceso al lugar. Dice, subiendo montes, saltando barrancas, trepando peñascos, siempre con el peligro de ser mordido o picado por algún animal ponzoñoso, abundantes en estas tierras. Llegamos por fin al pie del monumento antiguo. Su aspecto nos causó grande admiración. Nos acompañó la República del Pueblo, la que nos ayudó a la empresa de desmontar y abrir sendas. Es decir, en ese momento estaba montado el templo, llegan ellos, retiran la vegetación y es así como pueden hacer el registro del edificio en una litografía. Vemos ahí la litografía del lugar, como la vieron. Tiene un detalle el dibujo. El basamento tiene 4 cuerpos, aquí dibujaron 3. Esto me indica que hacen un apunte del edificio y que fue terminada la litografía tiempo después. Podemos imaginar lo difícil que era andar cargando las piedras de la litografía para hacer el grabado en el lugar. Lo lógico es que hicieron un apunte en papel y terminaron el dibujo a como se acordaban que habían visto este importante templo. Dice sobre las características de la construcción. Esta obra, que puede haber sido palacio u oratorio cubierto, representa 2 cuerpos principales. El primero, que sirve de base al segundo, es de forma piramidal y sólido, dividido por 3 terraplenes a manera de adorno, de poca anchura y con su ancha y alta escalera, la que da entrada al atrio o vivienda o segundo cuerpo, el cual está repartido en 3 piezas. La primera es un gran salón de un plano cuadrilongo, tiene 3 pilastras interiores que sostienen vigas maestras. Cuando él llega, está el templo pues prácticamente completo, todavía tenía las divisiones interiores con vigas de madera. No solo descubre el templo, sino recolecta algunas esculturas. Vemos aquí esta imagen que corresponde a una diosa del maíz, Chicomecoatl, una escultura con forma de una serpiente y un fragmento de barro que sería la almena que decoraba un edificio. Cuando en 1940 se realiza el primer atlas arqueológico de la República Mexicana, no se reporta el sitio. ¿Por qué no lo reportan? Pues sencillamente porque no era accesible. Ese primer atlas se hace haciendo recorridos a partir de las rutas del ferrocarril, y Cuautosco quedaba demasiado lejos de cualquier ruta del ferrocarril.
Es hasta 1952 cuando se vuelve a realizar una intervención arqueológica en el lugar. En ese año, el arqueólogo Alfonso Medellín Senil, pionero en la arqueología veracruzana, efectuó el reconocimiento de la zona ceremonial del asentamiento y realizó excavaciones con el objetivo de ubicar cronológicamente el sitio y conocer la filiación cultural de sus antiguos pobladores. Dice Medellín: la ciudad arqueológica de Cuautostco está situada en lo alto de una larga y angosta meseta circundada por una profunda barranca, menos hacia el norte donde ésta se estrecha, teniendo además un fuerte desnivel que acentuaron con las grandes murallas de la Villal. Más allá de las murallas siguen algunas anfractuosidades en el terreno hasta alcanzar los llanos pedregosos que van hacia Paso del Macho. Vemos aquí la ruta por donde llegó Alfonso Medellín. Se entraba desde la carretera libre de México a Veracruz, y de ahí por Matapionche daban una vuelta de varios kilómetros para llegar hasta Cuautostco. Había caminos de herradura muy difíciles desde Cuitláhuac, que es el camino pavimentado actual hacia Carrillo Puerto. Dice: los lugares que facilitarían el acceso a la ciudad fueron fortificados con murallas tales como las situadas al sur, en el paso de Cihuitlán y en el camino a Rincón Guaje, cuyo muro cierra un estrecho paso entre el precipicio y el cantil cortado a tajo. La zona habitada queda comprendida dentro de estas tres murallas y los cantiles de formación natural, pero el centro religioso y último reducto defensivo está situado un poco más arriba, defendido por los mismos precipicios, además de pretiles, muros y murallas que lo limitan. Alfonso Medellín en su plano ilustra solo lo que hay dentro de 4 hectáreas, el área central del sitio. Ahí él encuentra 30 construcciones. Él piensa que son plazas y aposentos, y destaca detrás del templo un lugar que le llama la capilla. Vemos aquí el dibujo del lugar con el espacio central, el templo principal a Teocalli, un muro bajo que delimita la entrada al recinto ceremonial, y vemos el borde del cantil con roca vertical y con zonas amuralladas. Vemos acá el lugar conocido como la capilla, que en mi interpretación pudo haber servido como lugar de ubicación de la recaudación de tributo. ¿Dónde habría estado el lugar donde vivían los soldados de la guarnición militar? Seguramente en esta zona que marca como aposentos, y en esto que vemos en este sector del sitio. Aquí tenemos un conjunto de templos dedicados a diversas deidades. Por ejemplo, estaba dedicado al dios del aire. Seguramente pudo haber sido el Zompantli, o altar de cráneos. Y así tenemos un conjunto de pequeños templos alrededor de una plaza. Algunas de las conclusiones que plantea Medellín en 1952 son las siguientes. Dice que en el sitio hay restos de un asentamiento preclásico. Bueno, lo que yo vi es que en todo caso lo que ocurrió es que llevaron tierra de abajo, donde hubo asentamientos más antiguos, para construir los edificios. Arriba no hay más que piedra. Entonces, para rellenar algunas construcciones, seguramente llevaron material de fuera. Dice: de la cerámica posclásica del lugar,
Merece destacarse la abundancia de los tipos Mixteca Puebla y Azteca 3. El tipo Mixteca Puebla es una cerámica con muchos colores que está de moda al momento de la llegada de los españoles. Y la cerámica Azteca 3 es una cerámica color naranja con líneas negras, que es distintiva de la presencia de población que viene de la Cuenca de México. Dice que la pirámide principal revela 4 etapas constructivas. Él pensaba que la primera fue del preclásico, o sea, de tiempos muy remotos. Dice, en tanto que la última presenta 4 cuerpos en talud y una escalera de 52 peldaños y un templo superior que está en buen estado de conservación. Dice que las características arquitectónicas son claramente afines con las del Valle de México, tanto que considera que no es nada remoto que haya sido construido bajo la dirección de arquitectos mexicanos o texcocanos que conquistaron la ciudad, logrando imponer a los nativos una gran cantidad de elementos culturales. Vemos ahí un dibujo reconstructivo que elabora Alfonso Medellín de cómo habría sido el templo completo, con su cubierta, con esculturas de barro delimitando espacios. Estas serían lo que le llamamos almenas, y vemos ahí un típico templo de estilo mexica. Muchos años después, en 1985, se vuelve a intervenir el lugar y se hace mantenimiento del templo. En ese tiempo se registran 2 abrigos rocosos conocidos como Cueva Quicintla y Cuauhtémoc, ubicadas en los acantilados próximos al sitio, donde se hallaron pinturas rupestres. Son pinturas, en algunos casos, de animales y en otras representaciones del rostro del dios Tlaloc. En 1991, cuando yo llego al lugar, con motivo del proyecto de rescate arqueológico de la autopista Córdoba-Veracruz, visitamos el sitio en varias ocasiones y encontramos que el lugar tenía una extensión de por lo menos 80 hectáreas y que esta se extendía hacia las mesetas contiguas. Es decir, no solo lo que se había descrito, delimitado por barrancas, era parte del sitio. Esa fue la parte principal, eran ahí donde estaban los principales barrios. Pero hallamos indicios de un asentamiento muy, muy grande alrededor del templo. En 1994 presentamos al INAH un proyecto para la investigación y mantenimiento de la zona arqueológica de Cuauhtémoc. Este proyecto recibió aprobación del Consejo de Arqueología del INAH y se le aprobó recursos, pero no fueron suficientes para la enorme labor que había que hacer. En el año 1996, cuando se pudo realizar la intervención, se llevó a cabo el levantamiento topográfico del área central y el diagnóstico del estado de conservación del templo principal. Antes de esta intervención había ideas de cómo estaba construido, pero a partir de este estudio tenemos la certeza de que está hecho con piedras de río, cal que llevaron posiblemente desde acá de la zona de Cuitláhuac y por bloques de ceniza volcánica del lugar. Como resultado de esos trabajos se concluye que Cuauhtémoc es un sitio de gran relevancia, no solo por la importancia política y económica que tuvo en el posclásico, sino también por la gran cantidad de información que aún puede ser recuperada en él, la cual sin duda ayudaría a una mejor comprensión sobre los procesos de interacción entre los pueblos del altiplano y los de la costa del Golfo, y al estudio de los procesos culturales resultado del contacto entre distintos grupos étnicos, partiendo de la caracterización de sus sistemas culturales. Es decir, aquí
tenemos no solo una población local que fue conquistada por los mexicas, sino tenemos posiblemente el caso de una colonia mexica metida en el centro de Veracruz. Por eso hay tal abundancia de materiales que vienen de la cuenca y por eso hacen un templo que refleja no solo un estilo arquitectónico, sino que está reflejando al mismo estado mexica. Es una representación del estado ese templo. El sitio presenta notables cualidades que lo hacen atractivo desde distintos puntos de vista. Bueno, como he señalado, el sitio conserva uno de los mejores ejemplos de la arquitectura mexica fuera de la Cuenca de México, donde se encuentra el monumento arquitectónico que ha sido considerado el más importante de la región y el segundo en belleza después del edificio de los nichos del Tajín. Es de esa magnitud, es notable su estado de conservación. Bien, en los años subsecuentes no hubo recursos para realizar trabajos en el lugar, por lo que nos abocamos a realizar medidas de protección legal del sitio y a buscar la posibilidad de adquisición de terrenos del área central. Es así como en 2001 realizamos el trabajo de topografía del lugar con apoyo en la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH. Tenemos aquí el plano que se efectuó del área central del sitio y vamos a ver ahora la extensión total del territorio. Bueno, esto es lo que había registrado Alfonso Medellín. Esto es lo que nosotros tenemos a partir de la topografía. Siguiente. Tenemos el levantamiento topográfico, pero aquí está la ubicación de importantes esculturas que localizamos en ese momento, todas relacionadas con la cultura náhuatl. Y esto nos da una idea de cómo estaba organizado el conjunto. Tenemos aquí el templo principal de Teocalli. La estructura 2 vendría siendo el área de recaudación de tributos. La estructura 3, el área donde vivieron seguramente los militares. Y un conjunto de templos que formaban el área religiosa del lugar. Ese espacio estaba delimitado por un muro que restringía el paso de la gente común al recinto religioso. Vemos aquí el levantamiento y registro que hicimos y un plano, una imagen reconstructiva de cómo sería si se restaurara. El registro que hicimos fue muy detallado. Es así como detectamos algunos errores de construcción que nos indican presencia de gente foránea. En la última etapa, al templo principal le agregan un faldón. Pasa de ser formas rectas a ser formas inclinadas. Y da la casualidad que ese faldón, hecho con cal y arena, se les agrietó. Es imperdonable en una obra de esta importancia y esta magnitud. ¿Qué nos indica? Que la obra fue dirigida por alguien que viene de fuera, que no tiene idea de que por las temperaturas va a fraguar de manera extrema la cal. Esto intentó ser restaurado, pero quedó la falla y al paso del tiempo se erosionó. Entonces nos habla de una mano local en la construcción y de una dirección externa que nos está indicando la presencia de personas que vienen a tomar decisiones desde fuera. Esto que ven es el área donde están los principales barrios del lugar, donde se ubicaba seguramente la gente que viene de la Cuenca de México. El recinto ceremonial al sur, con el templo principal, la zona de recaudación de tributo
Y bueno, esto era lo que estaba altamente protegido. Pero Cuautosca es mucho más que eso. Tenemos aquí en rojo el área ceremonial. En azul, el área de los barrios principales. Y el estudio del territorio nos da una extensión de varios kilómetros cuadrados, donde había vestigios de espacios habitacionales de la gente común, la población nativa originaria del lugar. Estos nahuas de las primeras migraciones que se asientan en el lugar. Y el asentamiento llega hasta una muralla localizada hasta el norte. Una muralla que empiezan a construir pero que no alcanzan a levantar. La registramos en una fotografía aérea como una línea de construcción y cuando vamos a verificar está el material acomodado pero sin unir. ¿Qué pasó ahí? Que cuando estaba ocurriendo la conquista española, llegó la orden seguramente de Tenochtitlan que había que reforzar la defensa. No les da tiempo y dejan inconcluso el trabajo. Estamos convencidos que seguramente los pobladores nahuas que vivían en este lugar fueron hacia Tenochtitlan a ayudar en la defensa de la ciudad. La siguiente. Bueno, vemos aquí el río Atoyac, el área central. Todos los puntos que ven en rojo son puntos con murallas. Vamos a ver cómo son las murallas ahora. Muros de hasta 6 metros de altura, cortando el paso por donde era factible acceder al lugar. ¿Cómo era el paso en esos lugares? Bueno, pues una pequeña puerta que daba acceso de una persona a la vez. Ese era el sistema de control que tenían. Detectamos otra cosa, perdón, es esta la muralla que no alcanzaron a terminar, localizada hacia el norte. Siguiente. Bien. Cuando anduve trabajando en el levantamiento topográfico, tropecé mucho con una bromelia. Un matorral espinoso con unas espinas de gancho. Es significativo la acumulación de ese tipo de vegetación espinosa en el lugar. Definitivamente no es casual. Parece que un mecanismo de reforzar la defensa del lugar fue introducir esa vegetación para hacer de muy difícil acceso al lugar. Una persona que se topara con estas plantas acabaría con los brazos y piernas desgarradas. Son espinas que se incrustan por su forma de gancho y que solo salen cuando empieza la infección. Es decir, iba a causar graves problemas a quien intentara atravesar por el sitio. Y es parte de los sistemas de defensa que se usaron en el lugar. En el sitio se conservan una piedra que fue usada como altar de sacrificio, una escultura con forma de cabeza de serpiente. En la exploración de 1996 hallamos un hacha con forma de cabeza de águila. Se han hallado también, que están en el Museo de Antropología de Jalapa, cuchillos de sacrificio de estilo mexica. Una imagen de Chicomecoatl, la diosa del maíz que recogió Alfonso Medellín Senil. Una escultura con forma de felino. Y hay un objeto especial, una cuenta en amatista hecho con forma de cabeza de pato. Esto cuando lo encuentra Alfonso Medellín Senil, no había material de comparación igual. En las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan ahora se han encontrado muchas imágenes de cuentas de collar
en cristal de roca, en obsidiana y algunas en amatista, representando cabezas de pato. Vamos ahora a la cerámica. ¿Qué es la cerámica polícroma? Que estaba muy de moda en el mundo mesoamericano. Se encuentra tanto en Tenochtitlan como en Puebla, Tlaxcala y en el centro de Veracruz. Era la cerámica de uso común de los pobladores originarios de este lugar. Vamos a ver ahora la cerámica mexica. Esta es la cerámica negro sobre naranja, hallada en Cuauhtémoc por Alfonso Medellín, que encaja perfectamente con el estilo de las vajillas que estaban de moda en Tenochtitlan. Era algo de uso común, pero acá en la región central de Veracruz, pues se convierte en un objeto de lujo. ¿Por qué utilizan esta cerámica? Es una cerámica de alta calidad, barro muy compacto que puede ser utilizado como molcajete. Era un lujo para los militares que vinieron acá traer objetos desde allá para seguir preparando sus alimentos a la manera tradicional. Observamos algunos rasgos de modificación de vasijas. Se les acortan las patas para que queden inclinados y se pueda sopear. Es decir, tomar la salsa con una tortilla y servirse. Es un rasgo que indica que hay personas venidas de la Cuenca de México incrustadas acá en la región central de Veracruz. Bien, el trabajo que hemos hecho sirve para modificar la interpretación de cómo eran las provincias tributarias. Se consideró siempre que Cuauhtémoc quedaba en Huatusco, es decir, acá al norte, y que la provincia iba en este sentido. ¿Cuándo queda en este punto? ¿Qué pasa cuando ubicamos en el lugar correcto el asentamiento y juntamos la información de los pueblos que hablaban el idioma náhuatl? Entendemos mejor la geografía de un momento, entendemos las relaciones históricas. A partir de este trabajo hemos logrado aclarar dudas sobre la ubicación del Cuauhtémoc. Lamentablemente, a nivel popular persisten las confusiones. Hoy, en el pueblo de San Antonio Huatusco, levantan un monumento dedicado a Cuauhtémoc, que está bien que lo reconozcan, pero ellos fueron ajenos a este proceso histórico y son incorporados hasta la época colonial. Es importante recuperar la historia para que tengamos certeza de cuáles son nuestros orígenes. Vemos aquí, entonces, en esa modificación, pues, ¿cuál fue el territorio de la provincia de Cuauhtémoc? Que se establece la guarnición militar en este lugar para controlar a los vecinos, una provincia muy rica, conocida como Cotaxtla, y a otra más, ubicada en Tuxtepec, muy rica en oro. Cuando ubicamos todos esos elementos, cobra sentido la historia. Cuauhtémoc se hizo como punto de control del Imperio Mexica en una de las rutas más importantes de comunicación del paso entre el altiplano y la costa del Golfo. Muchas gracias por su atención. Bueno. Ahora, ¿qué estamos haciendo para proteger el lugar? Cuidar los sitios arqueológicos es una tarea muy compleja. En primer lugar, porque están en territorios que son propiedad de alguien. Y que esos dueños en ocasiones, pues,
poseen el territorio, pero no lo cuidan. Hace algunos años falleció el anterior propietario y sus herederos ya no tienen presencia en el lugar. Radican fuera del país, entonces quedó a su suerte el lugar. El lugar también, lamentablemente, con la muerte del anterior propietario, perdió a su guardián y custodio por parte del INE. Estamos a la espera de que se pueda nombrar un nuevo guardián del lugar. Mientras tanto, es importante pues que las personas que visiten el lugar lo hagan con absoluto respeto. En años pasados hemos tenido malas experiencias de viajeros que llegan con cuatrimotos, con racers y otro tipo de vehículos motorizados que no ayudan para nada a la conservación, porque a esos visitantes no les interesa conocer la historia del lugar. Lo que les interesa es acumular adrenalina andando entre las barrancas, y para eso pues hay muchas, pero no tenemos muchos sitios como Portosco en este país. Mencionar al iniciar la presentación, este lugar fue tan importante que la litografía que se hizo en 1805 fue conocido por ingeniero Auguste Barthold, diseñador de la Estatua de la Libertad. Y él, ante la carencia de recursos que había para hacer en granito el gran monumento que se pensaba, sugirió esa pirámide y otra pirámide veracruzanas como prototipo de lo que podía ser ese lugar. Esa historia se ha recuperado hace algunos años y es algo que hay que hacer que valga. Tenemos una enorme responsabilidad de contribuir a que ese monumento que resistió guerras, que ha resistido saqueo, permanezca para las futuras generaciones. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, arqueólogo. Wow, me deja sin palabras porque lastimosamente hasta apenas unos meses me vine a enterar del tema y es algo que tenemos tan cerca, y en mi caso las escuelas, los programas de la SEP no nos habían enseñado, ¿no? Y es algo pues lamentable y muy importante recalcar el hecho de que es nuestra cultura, es nuestra historia. Claro. Entonces, pues de verdad que es muy interesante. Le agradezco muchísimo su tiempo. Este es un breve resumen histórico del lugar, útil para divulgación entre los alumnos. Gracias. Es para ustedes. Bueno, agradecemos mucho el regalo. Pues le agradecemos muchísimo también su tiempo. Vamos, ok. Me lo hace para acá. Bueno, pues en nombre de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán, cerca de ti, arqueólogo, queremos hacer la entrega de este reconocimiento con mucho aprecio, con mucho cariño, con mucho respeto por el trabajo que usted ha desarrollado a lo largo de muchos años, no tan solo en el municipio de Yanga, sino en toda la región. Sus contribuciones al conocimiento pues sobre nuestro pasado ha sido fundamental, no tan solo por el hecho de reconocer nuestro pasado histórico, sino también en el desarrollo de otras propuestas que tienen que ver también con iniciativas, inclusive hasta con políticas públicas. Entonces, de verdad, arqueólogo, nuestro más amplio reconocimiento para usted. Y bueno, qué mejor que estar aquí en el Museo de Palmillas, del cual usted es director, para que por parte de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán, cerca de ti, pues le hagamos entrega de este reconocimiento con mucho cariño y afecto. Y finalizando este año 2024, qué mejor que con esta conferencia. Claro, muchas gracias. Bueno, quiero terminar señalando, en este mes estamos cumpliendo 20 años de que se abrió este museo. Ha sido una historia pues no sencilla. Hacer obras es sencillo, mantenerlas no. Y mantenerlas vigentes es un gran esfuerzo. Me siento muy honrado de iniciar estos 20 años con
esta conferencia, porque es un buen inicio para los festejos que tenemos que hacer. Así es. Muchas gracias, Fundación Gloria Cortés Guzmán, cerca de ti, por esta bella experiencia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a tomar un café. Está todo bien. sí, claro. Bueno, pues por parte de la asociación Gloria Cortés Guzmán, le agradecemos muchísimo su tiempo. Y pues quedamos al pendiente para una segunda reunión, porque es un tema muy amplio, es algo muy interesante que nos gustaría muchísimo que usted nos permitiera otra vez compartir más, y sobre todo pues su tiempo, su valioso tiempo, que es importante, y pues que sigan los éxitos arqueólogos. Claro que sí, nos falta una segunda parte, que es la vida del pueblo de Santiago Huatusco, que es algo maravilloso. Claro, pues muchísimas gracias. Espero que saludos, amigos. Tarde, y nos vemos en la próxima. Gracias.